Estudio de las parábolas de Jesús, y en este caso quisiera que me acompañen a Lucas capítulo 14, versos 7 hasta el 14. Lucas capítulo 14, versos 7 al 14. Y el tema de hoy tiene que ver con el lugar que no esperabas, ¿sí? Basado en Lucas capítulo 14, versos 7 al 14. Y dice así, el verso 7: cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en el lugar de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Verso 8: cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Verso 10: más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Verso 12. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Y desde esta perspectiva, pues, de alguna manera, comenzamos con esta enseñanza de lo que Dios nos quiere transmitir a través de esta parábola, ¿no es cierto? La parábola del buen, de esta persona que de alguna manera nos permite entender y comprender cuál debería ser nuestra actitud ante los demás, ante las situaciones a las que nos enfrentamos. Y habíamos mencionado quizás el hecho de que las parábolas nos instruyen o nos indican una verdad o una enseñanza con respecto al reino de Dios y con respecto a Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que se manifiestan dos cosas. Número uno, Jesús en esta narrativa nos presenta esta dinámica, ¿no? de las fiestas, de los banquetes, una de las enseñanzas o uno de los ejemplos que más utiliza Jesús en sus parábolas. Varias veces menciona este tema de los banquetes, de las fiestas. Y en este caso pone un escenario donde está una persona que debe sentarse a la mesa y le dice, oye, ten cuidado de no ir y ser el primero en sentarte a la mesa, sino más bien trata de buscar los lugares más apartados para que en caso de que tú seas ese invitado de honor, tú puedas recibir el lugar de honor. Y luego se dirige Jesús en esta parábola refiriéndose o mencionando a quien hace la fiesta, a la persona dueña de casa, en donde le dice, bueno, cuando invites a personas, no lo hagas a los ricos, porque al final ellos también pueden imitarte y ahí quedará tu recompensa, ¿no? Ese aspecto de la equidad, de la empatía, de la consideración. Dice, más bien, invita a personas que no podrían pagarte, es decir, a los pobres, a los que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de diversidad en cuanto a su forma de relacionarse o de actuar en este mundo, porque ellos al no poder devolverte lo que tú estás haciendo por ellos, entonces tu recompensa estará en otro lugar. Y es así que yo quiero topar tres temas con ustedes, y el primero de ellos es el peligro del orgullo, ¿sí? El número uno es el peligro del orgullo.
Jesús observa cómo los invitados buscan los primeros lugares y les advierte del peligro de la autosuficiencia y el orgullo. La humildad nos lleva a confiar en Dios para nuestra exaltación. El versículo 8 y 9 nos dice: cuando seas convidado o invitado por alguien a una boda, no te sientes en el primer lugar. Y esto nos lleva a esta reflexión de, bueno, ¿qué tiene que ver esta enseñanza sobre mi posición en una fiesta, mi posición quizás en la sociedad, con las características del reino de Dios? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque de una u otra forma nos invita también a reflexionar sobre quiénes son los que son llamados a ser parte del reino. Quizás personas que siempre están en esa actitud de orgullo. ¿Cuántas veces nos hemos topado o enfrentado a ministerios, iglesias, en donde siempre estamos en esa lucha de poder, ¿no es cierto? De querer de alguna forma demostrar quién es el que sí tiene mayor autoridad, quién es el que sí tiene mayor posición dentro de la iglesia. Y generalmente, por la forma en cómo fue conquistado nuestro país, tendemos a darle mayor validez a los que tienen más dinero. Entonces, mientras más dinero, crees que tienes más oportunidad de emitir comentarios, de emitir criterios, opiniones. Y pues los que tienen menos, que no digan nada, porque como no aportan, como no apoyan, como no sostienen la iglesia y el ministerio, entonces su opinión de nada sirve. Y lo cierto es que Jesús nos invita a pensar de una manera diferente. Frente al hecho de no importa cuánto tengas, no importa en qué posición tú consideres que estás a nivel social, tú deberías siempre buscar los lugares más humildes. Porque puede que en algún momento te enfrentes a esta realidad de que hay otro con mayor autoridad, con mayor presencia, con mayor reconocimiento social, y ahí tu posición quedaría en un aspecto segregado y quedarías mal a nivel social. Entonces aquí la pregunta que quiero hacerles es: ¿confías en que Dios te dará el lugar que te corresponde o buscas destacar por tus propios medios? Porque en el medio en el que nos encontramos, podemos observar que constantemente el liderazgo está en esa búsqueda de poder ocupar esos lugares con los propios esfuerzos de uno, sin tomar en cuenta que Dios tiene la capacidad y puede colocarnos en la posición que Él cree conveniente para nosotros. Entonces hacemos reuniones pastorales, hacemos reuniones de liderazgo, realizamos congresos, convenios, realizamos seminarios, y no tanto para un objetivo de capacitación, que sí puede ser uno de los intereses de estos eventos, pero también está el aspecto de querer de alguna manera demostrar mi capacidad adquisitiva como iglesia. Y yo les decía, o mencionaba a algunas personas, el hecho de que generalmente cuando los pastores se preguntan ¿y cuántas personas asisten a tu iglesia? No es porque quieran realmente saber a cuánto se está evangelizando en el ministerio que Dios te ha dado, sino para saber cuánto poder económico tienes. Porque a más gente, más personas que diezman y ofrendan. Y si hay más personas que diezman y ofrendan, obviamente tienes más recursos. Y no necesariamente para hacer actividades de caridad. Es curioso que la iglesia evangélica no tiene o no aporta a fundaciones como lo hacen quizás hermanos de otras confesiones como los católicos, que tienen a la fundación Caritas, que es la misma iglesia la que sustenta esta fundación, y esta fundación tiene varios sectores de aplicación a nivel social. Y nuestras iglesias, en cambio, lo que hacen cuando comienzan a tener más recursos es pensar en el edificio. Entonces vamos a construir un templo más grande para que entre más gente, y para que entre más gente no tanto porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios de evangelizar, sino que más bien parecería ser una especie de migración entre iglesias, y simplemente demostramos ese poderío a través de grandes templos. Y cuando salimos de ese esquema, cuando salimos de esa rutina, cuando salimos de ese enfoque, la sociedad a veces nos hace sentir como que somos culpables y pecadores, porque no nos reunimos en lugares extravagantes, en lugares ostentosos, en edificios que realmente podrían considerarse templos.
Y aquí quizás es el hecho de preguntarnos, ¿no son estos otros los que quizás están manifestando esta cara de orgullo, de vanidad? Porque a más recursos no veo que haya mayor inversión en apoyar a huérfanos, en apoyar a viudas, en apoyar quizás a fundaciones que tienen un enfoque específico. Y muchos dicen, no, nosotros hacemos nuestros propios viajes misioneros y vamos a comunidades indígenas para entregarles cosas. Y uno de los puntos que he aprendido en estos últimos años es que no necesariamente necesitamos llegar con ropa o con juguetes ya usados, porque a la final la pregunta es, ¿y después de eso qué queda? ¿Con qué se quedan ellos? Porque claro, nosotros llevamos una ropa occidentalizada y ellos como reciben esta ropa, pues tienen que cambiar esa ropa tradicional que tenían a la que nosotros estamos donando y estamos haciendo un daño social a estas comunidades porque no estamos respetando su propia cultura, no estamos respetando su vestimenta. Entonces, si quieres ayudar, ok, perfecto, no entregues ropa occidentalizada. ¿Por qué no entregas mejor y buscas ropa de su propia cultura? Ropa que sea parte de sus propias costumbres, de sus propias tradiciones. ¿No sería mejor apoyarles en la construcción de su propia identidad cultural y no simplemente llegar con lo que nosotros creemos que necesitan y llegamos con el jean, con la camiseta que tiene el logotipo de una banda de rock que ni siquiera quizás habrán escuchado y comenzamos a quitarles su vestimenta que es parte de su identidad? Y todo por ese orgullo que a veces manejamos en las iglesias, creyendo que porque estamos haciendo este viaje misionero, somos ya una organización que está velando por la seguridad social o que está velando por las necesidades sociales, sin ni siquiera hacer realmente un estudio o un análisis de cómo estos regalos pueden impactar en estas comunidades. Y lo mismo sucede con los juguetes. Llegan con los dinosaurios que se transforman, con las pistolas, con los carros. ¿Y ellos qué saben de dinosaurios quizás? ¿No sería mejor llegar con una llama, con un chanchito, con una vaca, que son animales que ellos ven? Ahora, no es que todas las iglesias entregan armas, obviamente iría eso muy en contra de, pero a nivel general, muchos sí han dado este tipo de juguetes a la caridad. Y eso también va en contra de esta disrupción de la cultura de estos pueblos. Y no nos sentamos a pensar cómo lo que estamos haciendo está interfiriendo con el desarrollo normal de estas comunidades. Y este es uno de los peligros de este orgullo, que como nación hemos destruido de alguna manera a estos pueblos al quitarlos de su identidad y al no respetar lo que ellos son, pensando que como estamos llevándoles de esos zapatos de marca especial o los jeans o las camisetas o los sacos, estamos haciendo caridad. Y hoy las estadísticas nos dicen que muchos jóvenes de estas comunidades ya no quieren saber de estas tradiciones porque se sienten relegados, se sienten de alguna manera aislados, ¿no? Porque, ay, es que cómo voy a ponerme la ropa que usaban mis abuelos, los mantos, las faldas, los vestidos, los gorros, no, qué feo que es eso. Y los adultos en cambio comienzan a preocuparse por qué. Porque si las nuevas generaciones no están respetando y no están adquiriendo nuestras tradiciones y nuestra cultura está desapareciendo, nuestra identidad está desapareciendo. Y aquí es un problema y el peligro del orgullo, como les decía, porque la iglesia, por ese orgullo de no querer realmente estudiar, analizar, comprender lo que significa entrar a una comunidad como esta, simplemente llegamos con este tipo de elementos que ha destruido por completo, de alguna manera, esta identidad de estos pueblos. El segundo punto que quiero hablar con ustedes es sobre la exaltación de los humildes. Jesús enseña que aquellos que se humillan serán exaltados. En el reino de Dios los valores son opuestos a los del mundo. La grandeza se encuentra en la humildad. Y el verso 11 del capítulo que leímos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Es algo contradictorio esto, ¿no? Que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y lo vemos, por ejemplo, en este gobierno nuevo en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump manifestando y alineado muy a, a la parte conservadora. La gran mayoría de los estadounidenses pertenecen al cristianismo evangélico, al cristianismo protestante, por así decirlo, por la línea teológica que llegó a estas tierras desde Inglaterra. Y como que no queda mucho este pasaje con lo que vemos de este presidente, ¿no? Esta actitud altiva, esta actitud prepotente, esta actitud de menospreciar a los inmigrantes, de menospreciar a los que son diferentes a él, olvidando que sus antepasados también fueron migrantes en algún momento y que sus antepasados también recibieron algún tipo de discriminación por aquellos oriundos de la época. Y saben salir algunos memes de algunas tribus indígenas de Estados Unidos, los Cherokee creo que eran, que salen, sí, tienes tribus indias. eh, bueno, indígena significa nativo de la región, ¿no? Eh, Saliendo estos memes donde están estos nativos de Estados Unidos diciendo, tienes toda la razón, ¿cuándo se van? Y la foto de Donald Trump ahí, ¿no? Ya llegó la hora de que estos migrantes se vayan. Porque la forma en cómo Estados Unidos conquistó esa tierra es muy similar a un genocidio. Llegaron y aniquilaron a todas las personas que estaban ahí, nativas. Y años después tenemos este tipo de personas que dicen sentirse parte de esa tierra, menospreciando a todo migrante. Y no sé si es que hoy esta persona se enfrentará a la realidad de ser humillado por su altivez. O quizás cuando esté delante de la presencia de Dios se tope con este aspecto de te di poder de una de las naciones más grandes para que puedas hacer algo por estos que necesitaban y tú hiciste todo lo contrario. Y que él ahí pueda ver de alguna manera las consecuencias de su altivez. No lo sé. Lo que sí sé es que la Biblia nos invita a que podamos tener una actitud humilde. Y humildad no significa no mencionar lo que podemos tener, porque hay personas de escasos recursos económicos que son muy orgullosas y personas con muchos recursos que son humildes. La humildad tiene que ver con tu actitud, no con lo que posees. Y en este sentido, igual quiero poder hacer una pregunta para que podamos reflexionar y es, ¿cómo practicas la humildad en tus relaciones y en tu servicio a Dios? Y esto es muy importante porque muchas veces somos altivos en cuanto al servicio con Dios. Es que yo sí doné tanto, es que sí, yo sí aporté aquello, es que yo sí estoy ayudando en tales y tales y tales cosas. Y creemos que porque damos una larga lista de actividades en el servicio a Dios, estamos súper bien. Pero parece ser que Dios rechaza ese corazón orgulloso. Que no es necesario que tú estés mencionando qué haces y qué no haces en la iglesia o en el ministerio, porque a la final Dios ya ve lo que estás haciendo. Ahora, si lo estás pronunciando es porque quizás quieres que el pastor, que el líder, se dé cuenta de lo que estás haciendo. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si nadie ve lo que haces? ¿Qué pasa si nadie observa lo que tú estás haciendo? ¿Te sientes menos? ¿Sientes que tu trabajo es menos reconocido? ¿Sientes que tu trabajo es menos valorado? Debo reconocer que en este proceso de ir levantando la fundación, sí me he sentido mal frente al hecho de no tener el reconocimiento que me gustaría tener, no tener el alcance que me gustaría tener. Y mientras elaboraba esto, venía esta reflexión de ¿y qué pasa si nunca hay ese reconocimiento? ¿Qué pasa si nunca hay esta pomposidad que tanto anhelas? ¿Quién quieres tú que se dé cuenta de lo que haces? ¿Las personas
que cuando se enteren igual estarán hablando mal de ti, de cómo lo hizo, por qué lo hizo, cómo sacó los fondos, cómo estar usando los fondos. Y ahora que quizás no hay nada, es que ahí está, de ganas se fue, de ganas se salió, no avanza, no camina. Siempre van a hablar, siempre va a haber un elemento que no les guste y por el cual siempre estén diciendo las cosas de manera negativa. Entonces concéntrate más en que quien vea la obra sea el Dios que te llamó al ministerio y no los demás, porque las otras personas siempre van a ver algo negativo. Quizás no todas, pero sí un gran porcentaje, por el celo, por la envidia, por la inmadurez espiritual, por una inmadurez emocional. Entonces, esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre cómo es nuestra actitud en el ministerio, cómo practicamos la humildad con nuestras relaciones y con nuestro servicio a Dios. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es la generosidad sin condiciones. Jesús desafía a invitar a quienes no pueden devolver el favor, mostrando que la verdadera generosidad es desinteresada y refleja el amor de Dios. El versículo 13 y 14 nos dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Aquí la pregunta que quiero hacerles es, ¿dan sin esperar recibir algo a cambio, confiando en que Dios es quien recompensa? Ahora, esta pregunta puede ser un poco peligrosa porque nos lleva quizás a este hecho de siempre doy y no importa que me pidan, no importa que me estén solicitando, yo siempre doy porque Dios algún día me va a dar. También es cuestión de ser y tener una inteligencia en cuanto al manejo de nuestras finanzas. No es cuestión de dárselo a todo mundo, pero sí el hecho de saber a quién se lo doy. Y saber que si estoy dando es porque la recompensa viene de un Dios. Con mi esposa, hace algunos años atrás, 2 o 3 años atrás, hicimos una generosa donación a una congregación. Y creo que hace algunos meses yo te dije, si no hubiéramos hecho eso, quizás hubiéramos tenido ese recurso para la propia fundación, porque era una cantidad bastante significativa, creo yo. No es que eran los miles y miles de dólares, pero sí un recurso bastante importante. Y esta pregunta que hoy les hago a ustedes me confrontaba muchísimo, ¿no? Porque dan sin esperar recibir algo a cambio. Claro, yo esperaba que al dar eso, pues la iglesia tenga algún tipo de reconocimiento, ¿no? Que la iglesia respetara o que la iglesia pudiera de alguna manera tenerme presente en ciertas cosas o que el líder de esta congregación pueda tener en estima mis opiniones y muchas otras cosas más. Y luego yo entraba en esta ira de quizás hubiera utilizado este recurso para mí mismo. Quizás hubiera utilizado este recurso para mis propias necesidades en este momento que estoy en este emprender y poder construir, levantar y sostener a la fundación. Pero venía esta otra parte de la pregunta que les hago, confiando o confío en que Dios es quien recompensa. Y es difícil poder confiar en este Dios, porque no veo no se ven estas recompensas a corto plazo. No es que vemos esta recompensa de parte de Dios a la semana siguiente. Quizás lo veremos muchos años después. La pregunta es, ¿en dónde estoy poniendo mi confianza? Y si estoy confiando en que Dios, tarde o temprano, dará esa recompensa. Y cuando digo tarde o temprano, la pregunta es, ¿qué pasa si incluso Dios decide dar esa recompensa cuando estemos ya en su presencia y nunca nos da esa recompensa aquí en la tierra? Porque a veces esperamos que la recompensa sea en esta vida. Y si la recompensa viene en la vida siguiente, eso te hará sentir mal, eso te hará sentir que ya no debes confiar en este Dios, que ya no debes servir a este Dios. Debemos tener claro que esa recompensa llegará. No como queramos, no cuando queramos y no en el lugar que queramos, sino cuando Dios considere oportuno darnos de esto. Finalmente, para poder terminar,
A manera de conclusión, quiero decirles que Jesús nos llama a vivir con humildad y generosidad, confiando en que Dios es quien exalta y recompensa. En el reino de Dios no buscamos los primeros lugares ni damos por intereses, sino que reflejamos el carácter de nuestro Padre Celestial. Porque la Biblia así lo dice. Jesús no estimó ser igual a Dios para poder venir a este mundo y entregar su vida para salvarnos. Y esta salvación a través de una muerte de cruz, una de las muertes más humillantes de la época. Él es el ejemplo de la humildad. Siendo Dios, se transformó en hombre para habitar con nosotros, para dialogar y convivir con los leprosos, con los cobradores de impuestos, con los fornicarios, con los adúlteros, con los divorciados. Y otro elemento del carácter de Dios es que nunca da las cosas por interés. Juan 3:16 comienza diciendo que Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. No dice que de tal manera amó Dios a los judíos, de tal manera amó Dios al pueblo escogido, de tal manera amó Dios a los que serían cristianos, no dice de tal manera amó Dios al mundo. Su amor es para con todos, sin importar qué estemos haciendo, dónde nos encontremos, sin importar cuál sea nuestra confesión de fe. Él nos amó, Él da las cosas sin interés, nos ha entregado su amor. Y es así como esta parábola nos invita a actuar, con humildad y entregando las cosas sin interés, sin condición. Padre, gracias te doy por esta mañana, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por la oportunidad que nos das de poder seguir aprendiendo más de ti a través de tu palabra, a través de tus enseñanzas. Permite que podamos ser nosotros personas que aplican estos principios del reino, humildad y entrega sin interés. Te pedimos perdón si es que en algún momento hemos actuado con este orgullo al ayudar o al apoyar a las personas que están a nuestro alrededor. Y te pido que también nos perdones si es que hemos apoyado a alguien esperando algo a cambio. Como humanos anhelamos esto porque queremos reconocimiento. Pero ayúdanos a desarrollar una comunidad que entiende y comprende estos principios para sostener a quien lo necesita. Gracias por este tiempo. A ti toda la honra y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.